¿Cómo está, gente? Pura vida, soy Monito Cuentacuentos. Estamos aquí en su programa Monito Online, un programa cultural y familiar para cada uno de ustedes, en el cual pues tengo que agradecer que siempre estén pendientes, estén aquí conectados y compartiendo cada programa, aprendiendo pues de la historia de cada invitado. Y bueno, abrazos a la distancia a cada uno de ustedes donde estén, ya que bueno, se ha hecho grande la familia, hay muchas personas en este mundo de Monito Online que se han pues integrado y que me llaman, me mandan mensajes, siempre pues apoyando este proyecto. Les agradezco. Dios me los bendiga. Es muy bonito que uno se despierte revisando el celular y ese montón de mensajes en WhatsApp, felicitando los programas, el proyecto, indicándome que han disfrutado los programas en familia y demás. Entonces, a ustedes, muchas gracias. Y antes de continuar, vamos a poner este programa respetando pues la creencia de cada quien en las manos de nuestro Señor Jesucristo, quien nos dio la misericordia y el amor, para que sea un programa divertido, edificante y vamos a aprender bastante. A los patrocinadores, a cada uno de ellos, Dios me los bendiga, que han apoyado, como yo lo he dicho en todos los programas, han apoyado los proyectos literarios, así como audiovisuales. Entonces, todos los patrocinadores, gracias, me han estado también pues indicando algunas posibles proyectos para realizar dinámicas y demás. Entonces, estamos aceptando algunas de las ideas, vienen sorpresas. Ahora sí, vamos a aprovechar el tiempo porque hoy tenemos una invitada este, con una gran historia. Estoy, bueno, contentísimo, es una colega y por medio de la tecnología, pues tenemos este contacto. He estado siguiendo su trabajo, ha sido fenomenal. Ella es una titiritera, actriz, justamente, bueno, la pueden encontrar como la tropa del trapo, y ya vamos a hablar de todo ello. Ella es Kisis Ramira Delgado. ¿Cómo está, Kisis? Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por esta entrevista. Y no, de aquí un saludo desde Cartagena, Colombia. Lindo Cartagena. Tenemos que ir un día a visitarte. Así es, sí, señor. Bienvenido aquí a esta sala de teatro. Cl- También tenemos una Claro, sala de claro. teatro. Bueno, Kisis, tu trabajo es esplendoroso, bonito, es un mundo de colores y demás. Entonces, queremos conocer todo esta ruta, este trayecto, el barco, como yo le digo, que estamos en la mar y en la mar el sol es para todos y tu barco es muy bonito, le cuento. La tropa del trapo. Vamos desde el principio. ¿Quién es Kisis Ramírez? ¿De dónde viene? Bueno, no, yo desde el principio, yo soy o nací en Caracas, Venezuela. Soy hija de padres colombianos que retornaron en el año 94 después del fallido golpe de Estado de Chávez. Y bueno, siempre he sido una persona muy curiosa y creo que desde muy pequeña he estado como muy inmersa en el tema del arte. En un inicio como en el arte manual, mi papá hacía móviles y lo vendía en las plazas de Caracas como buhonero. Buhoneros son como estas personas que son estacionarias, que venden cosas, ¿no? Entonces hacía móviles de fieltro en su tiempo y nosotros, o nosotras, porque nosotros somos tres hermanas, cosíamos o ayudábamos a coser un poco, ¿no? Entonces, que en secreto para mí era bastante digamos que no muy agradable el tema de la cocida, pues uno cuando es de niño quiere estar más como en movimiento. Entonces, pero sí creo que estar inmersa en ese mundo manual, mi papá hacía muñecos, eh, siempre estaba como en el tema del colegio incluida dentro del teatro, vivía al frente de una casa de la cultura, que es la Casa de la Cultura del barrio Simón Rodríguez en Caracas, y allí practicaba teatro desde muy niña. El Teatro de los Títeres lo conocí ya mucho más grande de edad. Pero ahí empezó como esa pasión con el teatro, esa identificación.
con el teatro y desde allí entendí que ese iba a ser como mi propósito de vida o lo que me gustaba, mi vocación, esas cosas que dicen que es lo que puedo hacer, así sea que no me paguen. Entonces desde allí trabajaba teatro, obras pequeñas, cortas, y luego cuando ya vinimos aquí a Cartagena, que nos vinimos ya de mudada completa, eh, termino el bachillerato y en el bachillerato empiezo como un poco a buscar la escuela de arte aquí, me perdí un poquito allí, porque a veces cuando uno se muda así de un lugar para el otro, aunque yo venía a Colombia y a Cartagena todos los años en diciembre a ver a mis abuelos y a los familiares, de todas maneras cambiar todo su entorno es bastante complejo hasta que uno ya se acomoda y asimila los lugares y las formas, ¿no? Entonces transcurrió como un tiempo y encontré, gracias a Dios, la Escuela de Arte, Bellas Artes de aquí de la ciudad de Cartagena, pero digamos que todo este evento de venirse a Colombia, la situación económica en mi casa como que bajó un poquito y no teníamos como muchos recursos para yo estudiar en una universidad. Más sin embargo, uno cuando es joven es muy optimista, ¿no? Y yo me arriesgué a ir a la escuela, a preguntar por cuánto costaban las matrículas, hacer toda esa diligencia, ¿no? De querer estudiar. Y vi que, bueno, a la final como que no era el presupuesto, no me funcionaba el presupuesto, pero bueno, creo que cuando uno va a hacer una cosa y está como predestinado para eso, va a ser, ¿no? Y me encuentro con una persona maravillosa, que yo salgo como triste del recinto sin la respuesta afirmativa de poder estudiar porque no me alcanzaba como el recurso y me senté en una plaza, que es la Plaza de San Diego, que está en la ciudad de Cartagena, frente a la Escuela de Bellas Artes. Y ahí me senté y había un señor que fumaba al lado mío. A mí la verdad el tema del cigarrillo nunca me ha molestado porque mi papá era fumador y quizás hasta de pronto fue como un pequeño refugio sentarme justo al lado de esa persona que fumaba. Y esa persona me preguntó que qué me pasaba y yo le conté. Quería estudiar en Bellas Artes, pero no tenía el recurso para estudiar y no había otra cosa que yo quisiera sino que eso. Y que qué iba a hacer yo ahora entonces si no podía estudiar. Entonces, ahí echándole como el cuento y hablando, él me dice como que tú sí vas a estudiar, tú sí vas a estudiar ahí. Yo sí, ¿cómo voy a hacerlo si no tengo plata? Entonces él me dijo, yo soy el coordinador de las artes escénicas de la escuela y te voy a dar una beca. Y bueno, y así entré a la Escuela de Bellas Artes y estudié. Yo en ese momento trabajaba con él en su grupo de la Escuela de Bellas Artes como ayudante. Recogía telones, vestuario, bueno, hacía como estas cosas técnicas, ¿no? Durante varios tiempos, durante un año más o menos. Ya después entré al elenco como actriz, pero inicié como en eso, jalando cable, montando telón, dándome las escaleras, y creo que eso me ayudó muchísimo, ¿no? Eh, a perderle el miedo a la parte técnica en el teatro y que luego, obviamente, en el teatro de títeres me ha ayudado bastante, ¿no? Toda esta parte. Y bueno, y así estudié en la Escuela de Bellas Artes y fue el camino. Estudié una carrera técnica, eso fue en el año 2000 que me gradué, ya bastante, en el año 2000. Empecé a trabajar como actriz en varios grupos de la ciudad y hacer el camino, ¿no? Que ha sido muy gratificante realmente, pero sí siempre tenía muy claro que iba a ser actriz de teatro y era lo que me gustaba. Trabajé en un hotel como actriz, como bailarina, también me tocaba como hacer algo de baile, pero bueno, siempre estaba enfocada como al teatro, ¿no? Y bueno, luego tengo bebé, tenía un novio, nos embarazamos, tuve mi bebé, estuve un poco retirada del teatro durante el tiempo de la crianza por decisión propia, creía que era importante, creo que es importante dedicarle por lo menos los primeros 5 años de vida a los hijos. eh, y bueno, eso lo hice, hacía teatro poco y empecé a hacer como teatro infantil, ¿ya? Y más adelante, eh, por cosas del destino,
un poco, ¿no? Me separo de mi esposo, todo ese duelo que pasa a uno por la separación, y alternamente abren una beca del Ministerio de Cultura de aquí de Colombia para la profesionalización de los artistas. Como te había dicho, yo era técnico, ¿no? Y trabajaba en colegios, pero siempre te pedían como el diploma de universitario, ¿no? El tema del cartón, para tú poder trabajar en ciertos lugares. Aunque en la parte creativa, pues yo seguía creando sin ningún problema. Y bueno, abren esta convocatoria, participo en la convocatoria y como que ya ahí dice uno, o hago esto o hago esto. Entonces, tomo como una segunda decisión fundamental en mi vida y gano la beca nuevamente para estudiar en la Universidad del Atlántico, que es la Universidad de Barranquilla. Me tocaba trasladarme de Cartagena a Barranquilla. Y esta beca era para la región Caribe, ya la región Caribe colombiana. Entonces participaba lo que era La Guajira, San Andrés, Santa Marta. Entonces había una competencia también por ganarse como el cupo. Fueron 32 personas de un montón de gente que se presentaron y, y estudiando allí, digamos que todo empezó como a tener sentido ya, y las cosas se empezaron a dar muy fluidamente, todo. Y cuando termino la escuela me encuentro con una compañera que es la compañera actual con la que trabajo en la tropa de trapo, es ese otro segundo pilar, durante el tiempo que estaba estudiando o antesito de haber empezado a estudiar, nos encontramos y ahí empieza a darse todas las cosas. Pero mi propósito siempre era ser actriz de teatro. El teatro de títeres nunca estaba como en ese panorama. De hecho, nunca le había como prestado atención. Lo máximo que había visto de teatro de títeres, siendo incluso actriz, era Plaza Sésamo, La Rana René por televisión, de hecho. Entonces, eso era como el mayor acercamiento que había tenido el teatro de títeres. Entonces, con esta compañera que nos conocimos, empezamos a generar toda una cantidad de ideas para crear una agrupación, una entidad que promoviera el teatro en Cartagena. Digamos que en Cartagena el teatro, de hecho, a hoy, eso fue en el año 2010, y a hoy todavía la infraestructura en la ciudad es escasa, la infraestructura para las artes escénicas. Entonces, ahí empezamos como a trabajar y creamos la Tropa de Trapo. La Tropa de Trapo nace en el año 2012, también bajo una necesidad de, de qué hacer, ¿no? Cómo funcionar. Digamos, yo venía de un grupo de teatro y el grupo de teatro se desintegra, quedo como ahí también en una isla sola, empiezo a hablar con esta persona, qué podíamos hacer y, y empezamos a utilizar un espacio, que es ahorita el espacio donde está la sala de teatro, y justo en ese momento, cuando ya habíamos hecho algunas funciones de teatro con mi grupo anterior, antes de separarnos, el público ya había venido a la sala, pues era una sala muy improvisada, pues estaba todo en obra negra, una silletería, digamos que bastante escasa. Entonces, a partir de esta desintegración, eh, y también digamos que la insistencia de las personas que vivían en el barrio, cuándo van a abrir otra vez, yo sé que vamos a presentar, si yo lo que soy es actriz de teatro y mi grupo se desintegró, entonces, ¿qué voy a hacer? Ya. Y entonces, pensando y pensando, eh, encuentro un poco el tema inicialmente de las lecturas dramatizadas. Creamos un personaje que se llamaba Lea, la gata lectora, y narraba. Digamos que aquí en la región Caribe la narración oral es muy importante y se ve a Sí. diario, ¿no? Y a pesar de que yo no nací aquí en Cartagena, me siento muy cartagenera por tener padres cartageneros, madres cartageneras y estar en el entorno y lo asimilé muy rápido y el contar, mis abuelos, mis tías, todo el tiempo, entonces digamos que lo tengo ahí como en las venas, ¿no? Y ahí todo el tiempo como a flor de piel. Entonces empezamos con ese proyecto y un día se nos acercó un niño que cuando nos volvíamos a presentar, y entonces yo atrevidamente le digo, no, el próximo sábado nos presentamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer títeres. Y así inicia
como esta aventura desde, digamos, un poco eh, eh, irresponsable, digo yo, porque no sabíamos el teatro de títeres y empezamos con toda la rigurosidad de la investigación, empezamos a investigar cuáles eran los títeres, el tipo de títeres que existían, las técnicas, tal. Y bueno, la técnica con la que al principio me sentía más identificada era como la técnica corporal, porque bueno, venía del teatro, ¿no? Y manejaba el cuerpo y fui bailarina, entonces yo decía, bueno, empiezo a ver varios espectáculos de teatro corporales, Hugo Inés, que digamos que son como lo más visible en el teatro corporal, eh, pero después me di cuenta como que no había una conexión en eso, ¿ya? Creamos nuestra primera dramaturgia, una obra de títeres que se llama Operación Regalo, que fue la primera obra escrita y la primera obra montada en escena, ¿no? Pero igual seguimos con la investigación. Ya, de hecho, hasta hoy todavía seguimos investigando, creo que no hemos terminado todavía. Y pasamos por muchas técnicas, ¿no? Técnicas de sombra, técnicas de guante, buscando esa identificación. Y llegamos al títere bocón, que es el títere que hoy nosotras nos identifica y con el que la mayoría, de hecho, todos los montajes que teníamos en guante y que teníamos en corporal los pasamos todos a bocones, a títere bocón. La construcción la hacemos mi compañera Katy López y yo, que somos como el grupo base de la tropa de trapo, que alrededor de nosotras giran otras personas más de invitadas en algunos montajes. A veces somos 3 personas, somos 4, a veces somos 2, a veces soy una sola, porque inicialmente iniciamos con un unipersonal, que era yo, y ella en la parte técnica desde este espacio. Nacimos en la sala, en el recinto, pero nos gustan muchísimo las comunidades y vamos mucho a la comunidad a través del Teatrino Móvil. No sé si ya lo has tenido, lo has visto en las redes nuestras. El Teatrino Móvil es como una motocarro que lleva a cuesta un teatrino. Nosotros llegamos a las comunidades y de una vez ahí presentamos pues nuestras obras de títeres. Y bueno, construimos nosotras mismas los títeres. Creo que también el tema de los audiovisuales nos identifica mucho y creo que eso también influyó mucho que escogiéramos esta técnica como la técnica que nos identificaba, porque el títere bocón se ve mucho en la televisión, como anteriormente te había comentado el tema de Plaza Sésamo, de la Rana René. Creo que a la final eso termina como influyendo en uno inconscientemente lo que uno hizo de niño o lo que uno fue de niño. Entonces, de hecho, el Teatrino Móvil está inspirado en un bibliobús que llegaba a mi comunidad en Venezuela, en Caracas. Era una biblioteca que estaba dentro de un bus y uno entraba y ahí estaban todos los armarios y yo me hice tan amiga de la persona de la bibliotecaria, que en mi casa era donde se guardaban los libros que entregaban los niños porque se hacían los préstamos, igual que en una biblioteca. Yo era la encargada de recoger y cómo escribir qué día lo entregó, cómo lo entregó, y luego cuando ella llegaba al bibliobús, pues al bibliobús a la comunidad, pues yo se los entregaba todos los libros que me habían llevado a la casa. Entonces, el Teatrino Móvil también está inspirado un poco en eso que yo viví en la infancia. Entonces, la infancia es tan importante y de hecho cuando empezamos a trabajar el teatro de títeres con los niños, se reafirma mucho más eso desde lo empírico, ¿no? Digamos ese concepto o llegamos a esa reflexión desde lo empírico. Pues sabemos que de pronto hay muchos estudios donde conocemos que la infancia es tan importante para el hombre y la mujer que se construye, eh, pero digamos que lo pudimos corroborar desde la experiencia, ¿no? Desde la presencia. Y bueno, Tengo, ese es un poco corriendo ahí un poco la inspiración. qué bien, bueno, tengo varias consultas porque nos relacionamos prácticamente en el mismo mundo. Al estudiar teatro, me imagino, usted es la que me puede indicar, ¿verdad? Iniciaste en teatro dramático, teatro de tablas, ¿verdad?
teatro de actores. Ok, llegar a ese punto, al llegar al punto de tener un show con títeres donde te relacionas con niños y la interacción es más dinámica, ¿cómo lo sentiste? Primero más cómoda. Creo que ese era, era por ahí. Hay una anécdota que yo siempre he contado cuando he tenido el privilegio de algunas entrevistas, que es que yo iba corriendo detrás del teatro, ya toda mi vida desde que lo estudié y desde la niñez. Iba corriendo querer atrapar el teatro, ¿no? Y los títeres venían detrás de mí, ¿ya? Y el día en que me di la vuelta a decirle a los títeres, ajá, ¿qué quieren? Me dieron toda la satisfacción del mundo, no solamente la satisfacción material, sino también la espiritual incluso, la inmaterial, ¿no? El llenar ese vacío que yo tenía y cuando me encuentro con ellos que le doy el frente, me, es como retroceder mi vida. Recuerdo esas costuras, recuerdo muchas cosas que me formaron para ser titiritera hoy, que no me había dado cuenta. Eh, Todo el cable que me tocó jalar, las luces que me tocó bajar, las escenografías que construí, que monté, eso luego lo llevo a la práctica, ¿no? Del teatro de títeres y de hecho eso multifacético es lo que a la final me llenó, ya porque podía digamos que todo este aprendizaje durante toda mi vida lo puedo poner en práctica allí. En cambio, en el teatro se me dificultaba más, ¿no? Y cuando tengo la conexión con el niño, es como la cerecita, ¿ves? Era lo que me faltaba para completar todo. Digamos, yo soy una persona que tengo sangre para los niños, dicen. Entonces yo llego a un sitio y lo primero que me llegan son los niños. De hecho, cuando trabajaba en el hotel, yo era la persona encargada de los niños, no porque alguien me lo encargara, sino porque siempre, como eso era un hotel familiar, los niños terminaban al lado mío, pegados. Entonces yo los llevaba a la playa, los llevaba a bucear, los llevaba a hacer una cantidad de cosas y los llevaba en fila y los papás dichosos porque alguien se ocupaba de sus hijos, cosa que a veces no pasaba en otros hoteles. ¿Ya? Entonces siempre he tenido la sangre dulce para el niño. Entonces, verme con ellos, interactuar, el teatro de títeres, la interacción. Bueno, sabemos que también hay una técnica o un estilo de teatro de títeres que digamos que es manteniendo esa cuarta pared y es solo disfrutar. Pero de las cosas que más me gusta a mí es poder interactuar con el niño, que el niño interactúe con el títere, interactúe conmigo. De hecho, por eso creo que nos gusta mucho las comunidades. En las comunidades los niños están y las niñas están abiertas a conocer el mundo del teatro de títere, la curiosidad, cómo funcionan, todo. Entonces, eso, uf, a mí me llena muchísimo la interacción con el niño. Qué interesante, porque el estar en un teatro, en las tablas, pues es en un lugar muy bonito, donde pues se expresa diferentes personalidades y demás. Ya es tu cuerpo, tu alma, ahí expresándose con tu rostro, tus gestos, y cómo la gente pues llega y disfruta de ello. Pero no es lo mismo que ir a una comunidad, estar en la calle, al contacto de las personas, donde el protagonista es el títere, ¿verdad? Donde los niños pues persiguen. Vamos a hacerlo más general, porque te voy a hacer de una vez esta pregunta. A mí me ha pasado que con mis títeres, no importa la edad que tengan, los persiguen. Principalmente adultos que me quieren hasta robar mis títeres y hasta me ruegan, me dicen, regáleme ese títere. Y yo he visto esa satisfacción, no sé en el caso tuyo, yo creo que sí, con esa risa que acabas de hacer, ¿verdad? Que es totalmente diferente, ¿verdad? Ese aspecto. Em, ¿Cómo lo has sentido, ¿verdad? En ese aspecto, ¿verdad? De que estar al contacto de las personas en la calle, donde más bien hay gente que pasa, que van pasando
van pasando y se quedan ahí idos diciendo qué es lo que está pasando ahí, porque toda esta gente está sentada y ese títere que está haciendo, y más bien hasta se enamoran. No sé cómo lo ves, cómo lo siente usted. Sí, pues digamos que usualmente dice o existe dentro de la comunidad en general como que los títeres son para los niños, ¿ya? Pero pasa que nosotros todo el tiempo estamos haciendo títeres, pero vienen abuela, abuelo, mamá, papá y un niño. Entonces digo, yo hago títeres para los niños de estos 4 adultos, su niño interior, y para este niño, ¿ya? Entonces, en las comunidades pasa también que uno está presentándose y ve incluso a los adolescentes que caminan y dicen, ay no, eso es para niños, yo no me voy a quedar ahí. Y de repente voltea uno a verlos y están con la boca abierta viendo los títeres, ¿ya? Y son los primeros que cuando tú terminas se acercan por el borde, así, como quien no quiere la cosa, a preguntarte, ¿no? Cuando lo estudiaste, dónde se estudia y tal, o sea, quedan enamorados y fascinados, cómo se hace, por dónde es que uno mete la mano, o sea, empiezan a preguntarte muchas cosas desde esa timidez, ¿no? A diferencia del niño, que el niño se va es agarrando y tiene uno que esconder los títeres enseguida, porque de hecho cuando nosotros creamos el Teatrino Móvil, que es esta caparazón dura, tenía que ver con eso, porque llegábamos a las comunidades y nuestro teatrino pues era de tubería y, y era muy movible. Entonces los niños cuando llegan a ver ese mundo, a conocerlo, la curiosidad, terminaba uno aplastado ahí. Entonces, y son comunidades que son bastante, digamos que alejadas y que pocas veces le llega este tipo de actividades de entretenimiento, ¿no? Entonces se vuelven muy eufóricos, hay mucha euforia, ¿no? Entonces no se controla. Entonces el Teatrino Móvil nos ha ayudado muchísimo a mantener la integridad del títere y nuestra. A veces yo me siento, o bueno, no yo, el títere lo veo como si fuera estos cantantes muy famosos como Michael Jackson, una Madonna, o sea, donde esto es una cosa eh, abismal, ¿no? Como si hubiesen visto una... No, es que es inexplicable. Pero sí, de las cosas más bonitas es ver al adulto o ver ese niño en los ojos del adulto, ¿no? Cuando uno los ve, cuando estás haciendo, nosotros también hacemos teatro de títeres de mesa y ahí logra uno ver al adulto. O digamos que en las cajas Lambe Lambe, no sé si has tenido la oportunidad de hacer cajas Lambe Lambe, que son estos artefactos, como le llaman cajas mágicas también. Eh, Ahí cuando uno hace la mirilla, a mí me gusta mucho la mirilla de arriba porque cuando tú tienes la mirilla arriba, observas los ojos del espectador. Y como el espectador es adulto, es lo que te decía, ver el alma infantil de un adulto es una cosa sublime, ¿no? Cómo se transforma, eh, cómo vuelve esa mirada ingenua, esa mirada cómplice, eh, o sea, una cosa que no tiene nombre, mejor dicho, pero es muy A bonito. nivel, a nivel terapéutico, es que es curioso porque yo estoy en la escuela de cuentoterapia aquí en Costa Rica, que también está Ah, la escuela de cuentoterapia allá en Colombia. No sé en qué sí, he querido departamento, pero sí. participar. Sí, sí, en Barranquilla, ellos están en 3 departamentos, Bogotá, Medellín y Barranquilla. Yo he querido varias veces participar, pero siempre he tenido inconvenientes con educación aparte. Entonces no me ha alcanzado el recurso para estudiar con ellos, pero sí lo tengo dentro de la lista. El tema de la cuentoterapia me parece muy bonito. Pero vieras qué curioso, tengo muchos colegas que son psicólogos. Además de que utilizan los cuentos de una forma terapéutica, uno de los elementos que utilizan son los títeres, Ujú. ya que indican los expertos en el tema que un paciente le escucha más al títere que al mismo terapeuta. Y yo soy uno que yo en mis eventos, yo lo último que saco en el evento, porque yo me especializo a los cuentos, yo lo último que saco en el show es el títere, porque donde yo saco el títere yo dejo de existir.
y todo el mundo, no importa la edad, tiene que ver con el títere. Y me ha pasado que a veces dejo de mover la boca del títere porque comenzó a hablar mi persona, pero la gente está mirando al títere. Y me corrigen y me dice, pero ¿y el títere? Entonces, de una forma terapéutica, se utilizan los títeres. En el caso de ustedes, en el caso tuyo, el mensaje que usted da lo proyecta más con el títere, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, no manejo, es muy, creo que no tengo como, a ver, algo híbrido, no, como entre el títere y la cuentería, porque tengo una obra que es Luna Lunera, es cuentos de miedos para niños, pero es contar solamente, no saco títeres. Y digamos que nuestro fuerte, sí, la mayoría de los proyectos de creación que tenemos están enfocados con el teatro de títeres, pero hacemos algo de clown, hacemos algo también de cuentería. De hecho, hemos hecho clown hospitalario, hemos hecho cuentería en los hospitales también. Eh, mm, digamos que yo particularmente, como lo viví, sé que sé cómo funciona el arte para la sanación en la vida de una persona, ¿ya? Y de hecho, mi tesis de maestría fue la resiliencia, que era el clown y la resiliencia, ¿no? Y cómo se mezclan para una autoayuda también. Entonces, eh, creo que es un potencial el arte y el teatro de títere, la narración, la cuentería, el clown, para estos espacios. De hecho, en el tema de la pandemia, eh, individualmente fue mi tabla de salvación. O sea, el arte me salvó a mí siendo yo artista también, ¿no? Yo misma me automediqué, por decirlo así. Entonces empecé a trabajar el clown. De hecho, mi tesis de maestría parte de esa experiencia que vivo durante la pandemia y que vivimos muchas personas. Yo me rehusé a tener que hacer este tipo de actividades con la tecnología, de presentarme a través de la... Porque como tú acabaste de preguntar, el tema de la conexión con el niño para mí es fundamental, ya es un tema personal, ya el contacto, no solo con el niño, o sea, con la persona. Entonces, presentar teatro de títeres para una cámara, para mí eso fue devastador, como te digo, me afectó muchísimo a nivel personal, ¿no? De salud mental. Yo no podía concebir ese trabajo allí. De hecho, solo me presenté una sola vez y lo pedían mucho, ¿no? Literalmente me pude haber muerto del hambre y no presentarme, no podía, ya porque no sentía que cuando me presentaba y terminaba más hueca, ya como que no llenaba el vacío. De hecho, hicimos una infracción y salimos antes de pandemia a las comunidades, que no era todavía permitido, pero lo salimos. Fue algo, digamos, irresponsable, pero también fuimos a comunidades que estaban muy alejadas, que ni siquiera supieron que el COVID pasó por ahí. Nosotros íbamos cuidándonos más que ellos. Ellos vivían todavía sin tapaboca y sin nada y bueno, trabajamos un poco allí y ahí como que me recuperé. Pero durante ese trayecto de la pandemia yo me automediqué con el arte y empecé a trabajar muchísimo el clown y el tema de la resiliencia y empiezo ese proceso a lo que yo le denomino la resiliencia y lo llevo luego a la tesis de la maestría y actualmente lo sigo aplicando como dices tú, una parte, pues de una parte terapéutica. He estado trabajando con algunas otras personas haciéndole como el apoyo desde el clown, ¿no? Y desde, digamos, esa metodología que discerní, porque digamos que hay muchas personas que han tocado el clown terapéutico, la risoterapia y todo esto. Entonces, bueno, discerní y como que hicimos una metodología partiendo de la resiliencia
como un entrenamiento. Digamos que siempre vemos que la risoterapia es después, y entonces esto aquí es cómo fomentamos la resiliencia antes de que llegue la adversidad, ¿ya? Como un deportista, como el deportista entrena antes de la competencia, porque ninguno estamos exentos a ninguna adversidad, o sea, naturalmente iremos a morir, naturalmente irá a morir nuestra madre y naturalmente, entonces, ¿cómo nos entrenamos para que antes de que llegue esa adversidad, por lo menos yo tenga menos tiempo en recuperarme, porque igual va a pasar, ¿sí? Voy a pasar el duelo y voy a pasar los días, pero ¿cómo si quizás de pronto antes de haber quizás si nunca había entrenado la resiliencia, me pude haber echado de pronto una semana en recuperación, pero quizás si empiezo a entrenar mi resiliencia, puedo tener una recuperación de 3 días o con una gestión de emociones totalmente diferente, ¿no? Entonces, Exacto. pues se han trabajado y se ha ido trabajando con niños, con jóvenes y generando todas estas, digamos, hallazgos, copiando qué pasa con esta aplicación de este ejercicio, con esto. Digamos que es un proyecto también a largo plazo, todavía estamos en ese proceso, pero igual también se ven resultados a corto plazo. Hay algo muy interesante. Nosotros somos artistas culturales. Nos dedicamos a culturalizar a la población. En día a ello, pues llevamos un mensaje, llevamos pues diversión, entretenimiento, todo sano, ¿verdad? Eh, Te digo esto por una razón, para ver tu punto. Una de las artes que, bueno, en Europa, en la Era Media, fue prohibida todas las artes, excepto tres. Esa fue el bufón, que es el clown, ¿verdad? Que era prácticamente un rockstar. Era el único que podía, pues, realizar mofas, chistes y demás en contra de la monarquía, del gobierno de los reyes. Y no se le podía tocar. El otro era el trovador, en el cual pues llevaba mensajes en cada recital, en cada nota, que era un juglar prácticamente. Estos dos estaban dentro del palacio, pero el otro arte que los reyes aceptaron para que estuvieran en el pueblo fueron los títeres, ya que para ellos el teatro, todo el que era teatrero, ¿verdad? Pues era un pecado. Solo aceptaron los títeres. Decidieron quitar todo lo que eran teatro. Entonces, todos los directores de teatro, las actrices, los actores, construyeron sus títeres, modificaron sus obras de teatro a los títeres y se tiraron a la calle. De ahí es donde salen los teatrines y el teatro callejero, ¿verdad? En títeres. Y el pueblo lo disfrutaba, porque si ellos hacían un acto, un arte diferente, los podían matar. Vea qué interesante. Ahí es donde viene esta pregunta. Como los títeres ha sido tan importante en la historia, no solo en Europa, en América, porque en las culturas indígenas autóctonas se han encontrado títeres de arcilla y demás. ¿Cuánto tarda usted en montar una obra con los títeres? Bueno, digamos, nosotros hemos mezclado un poco el tema de la improvisación, ¿no? Entonces, y ha sido una práctica muy recurrente precisamente por eh, la sala de teatro. Nosotros vivimos en una comunidad y digamos que cómo hacíamos público con una sola obra. Entonces empezamos a trabajar una obra de títeres que se llama Bajo la sombra de un caracolí y era una serie titeril donde trabajábamos la improvisación según los temas de actualidad de la ciudad. Cuando pasó el chikungunya, pues hablamos del chikungunya. Entonces, digamos que cada cosa que sucedía en la ciudad, si se iba el agua, si nos cortaban la luz, el Caribe sufre mucho con el tema de la luz. Entonces, todo el tiempo nos están cortando la luz. Entonces,
se habla sobre eso, los niños se conectan mucho con esa temática porque la viven a diario, igual que el adulto. Entonces, trabajábamos a nivel de improvisación, los espectáculos para la formación de público, porque nuestro público siempre era el mismo. Pero ya quizás a nivel creativo, digamos, un poco más riguroso, para un montaje de una obra nosotros nos podemos estar llevando 6 meses aproximadamente. Hay trabajos un poco que son más cortos dependiendo, digamos, que la factura. Cuando hablo de factura, como el trabajo o todas aquellas cosas que uno quiera hacer a nivel creativo, se demoran más. No sé, pero yo me ha pasado, a mí me pasa mucho, que las obras tienen su propio espíritu, su propia vida. Y hay veces que creo que esta obra voy a durar montándola 6 meses y resulta que la monto en un mes. A veces me pasa al revés. Hay obras que creo que las voy a montar ya y no logro montarlas sino hacia 3 años después o 4 años después. Entonces, como que el tiempo es como, por lo menos en mi caso, no, es como impredecible, ya, como que todo es un conjunto de cosas que permite que eso se cree, se genere esa creación. Eh, pero el tema de la improvisación me pareció muy interesante y la hemos seguido incluso practicando a nivel también teatral y de los títeres porque también genera una conexión muy espontánea con el público, con el niño. Eh, Hay mayor interacción incluso que cuando concebimos el hecho teatral o el hecho de la creación del teatro de títeres, porque obviamente nosotros también creamos algunas restricciones durante el montaje, porque tiene, digamos que pues toda la estructura ya concebida. Pero cuando es la improvisación, eso es échele, ¿sí me entiendes? Y salen cosas muy increíbles, ¿no? Y se conecta uno más con el público. Entonces, no sé si respondí tu pregunta, Claro, pero bueno, eso es lo que nos claro, pasa a claro. nosotros. Es que es muy importante, ¿verdad? Qué bonito. Me gusta esa parte que utilizan la improvisación dependiendo del tema que, que, que abarcan. Porque a mí me ha tocado, yo he tenido que hacer montajes con mis títeres. El show mío es muy diferente porque me interesa la parte de ustedes porque es teatral. Desconozco ese tema. Más sin embargo, yo viendo todos los videos, viendo lo que ustedes hacen, lo disfruto. Yo qué bonito, me encantan esos títeres, me encantan cómo esa interacción, ¿verdad? Pero me ha tocado hacer montajes y en pleno evento, en la calle, en las instituciones, en las comunidades, hay cosas que cambian en el camino, ¿verdad? Porque pasa alguna situación, algún niño se metió, o lo que nos ha pasado, que los padres se quedan idos y son los que más disfrutan el show, y uno va haciendo cambios. Y la improvisación hay que saberla manejar. Em, Realmente, yo ya tomé un programa acá con un colega en el cual estuvimos hablando sobre el arte de la improvisación. Realmente hay que ser experto en el tema. En el caso de ustedes, bueno, es genial porque relacionarlo a los títeres y demás, bueno, no es fácil. Bueno, yo lo veo así, por lo menos desde mi punto de vista, no es fácil. Lo que ustedes hacen es muy profesional y ya me imagino todas las aventuras que llevan dentro de los mismos eventos. Bueno, ustedes fabrican sus propios títeres, ¿verdad? ¿Qué Sí. técnica utilizan para construir los títeres? Bueno, la técnica que tenemos es, como te había comentado, la técnica del teatro de títeres Bocón. Lo trabajamos ya sea eh, desde la manipulación directa a través de gatillos, que hemos estado como un poco explorando, como te dije, nosotros siempre estamos en una continua exploración, este es un mundo que no acaba, aparte que es un mundo muy grande, entonces está uno siempre en esa parte de la exploración. Entonces tenemos como el títere clásico que se manipula desde la parte de abajo en el terreno clásico,
y también tenemos el teatro, perdón, el títere bocón, que lo trabajamos desde mesa con toda su corporalidad, desde las piernas, brazos y eso. Y para la construcción principalmente lo que hacemos primero es como diseñar el personaje que queremos, cómo lo queremos o qué va a hacer también el personaje, dependiendo de lo que vaya a hacer, si necesitamos que tenga algún tipo de mecanismo, ¿ya? Lo decidimos ahí primero como en ese patronaje, ¿no? En el modelo. Entonces ya luego que ya definimos cómo va a ser el títere, de que si va a tener algún mecanismo o no, eh, se empiezan a hacer como todos los cortes, ¿no? Trabajamos sobre la espuma, no hacemos tallados, solamente hacemos patronaje, hacemos el patrón. A veces lo que sí hacemos dependiendo si la característica del personaje es totalmente diferente, primero lo creo en un molde de plastilina, le hago el molde otra vez con cintas, intento recortar y después lo agrando. Tenemos un molde que es básico, que es redondo para una cabeza y a partir de allí construimos algunos. Pero digamos que cada uno tiene unas especificidades, ¿no? Como te decía, después que ya se elabora como o dibujo cómo quiero este personaje, entonces así luego miro qué va a pasar con el patrón, ¿no? Entonces se hace el patrón, se corta el patrón, tanto en la esponja como en la tela. Yo para la parte de la construcción normalmente me dedico a un tema que he escuchado varias veces, que me gusta el término, que se llama tallar la tela. Entonces yo me dedico a hacer el rostro. Tallar la tela es como hacer todas estas cositas en el rostro, si le vas a hacer de pronto bolsitas en los ojos, que las cejas, que tal. Entonces yo hago todo el diseño del rostro. Mi otra compañera, que es la persona que cose todo el títere a nivel de brazos, de cuerpo, después luego de yo haber hecho todo el patronaje. Ella completa con la costura y también hace todos los vestuarios. Ella es la vestuarista de los títeres. Construye todos los vestuarios, entonces ya se le toman las medidas, los vestuarios y eso. Utilizamos una tela, aquí en Colombia se le llama flea, que es una de las telas que más nos gusta utilizar. Sé que hay otras telas que utilizan como el paño, otros que utilizan como pañolensi, el fieltro, pero Cartagena es una ciudad que tiene algunas restricciones en el tema de las telas, llega muy poco tipo de tela. Entonces, esta tela es como la que más llega y nos gusta también trabajar con ella, ¿no? Y es con la que hemos estado trabajando. Y aparte de los títeres, también hemos estado trabajando muchísimo el tema del PVC en la construcción de toda la escenografía. Nos hemos vuelto expertas en el tema del PVC, en la construcción de las escenografías y la estructura de las obras, ¿no? Y lo hemos investigado, lo hemos manipulado y es un material bastante noble que nos permite crear una cantidad de cosas que uno no creería que no se pudiera construir con el PVC, el tubo, la tubería, ¿no? No solamente desde lo rígido, también ondulatorio, no sé, una cantidad de cosas. Eh, Martillarlo, volverlo plano, o sea, es una cosa increíble el tubo PVC y que es muy fácil también de conseguirlo. Entonces también seguimos mucho esa investigación de ese material para la construcción de nuestra escenografía. De hecho, la parte interna de nuestros títeres que son de mesa, ellos, toda la corporalidad, digamos que la huesamenta, lo interno, también lo hacemos de tubería. Hay algunas personas que lo hacen en madera, nosotros lo hacemos en tubo también, ¿no? Antes lo hacíamos de madera, pero empezamos como a explorar todo el tema del tubo y ahora le incluimos como el tubo. También parte que nosotros aquí en este territorio sufrimos mucho el comején. El comején es este animalito que se come la madera. Entonces, previniendo también como eso, que no se nos fueran a comer las paticas o digamos la parte interna, ¿no? Del títere y terminar el títere después o la pierna rota en algún momento. Entonces lo trabajamos con PVC, como el hueso, lo recubrimos luego en esponja y después se recubre como la piel, que es la tela. Ah, qué bien.
qué bien. Utilizan, bueno, varias técnicas, han explorado bastante. Qué Sí, bonito. un híbrido, creo que estamos ahorita mismo en un momento del mundo, ¿no? En que todos estamos en lo híbrido, ¿no? En la mezcla. Sé que hay mucha gente que le gusta respetar las técnicas y el teatro, por ejemplo, decía, el de guante lo respetan tal como se hacían en los años anteriores, las telas, no sé qué. También hemos incursionado mucho en el tema de los teatrinos pintados. La mayoría de los titiriteros utilizan, digamos que la tela para cubrir sus teatrinos, eh, y lo trabajan mucho de una forma plana, por decir una tela color negra, le montan arriba una tela vino tinto, con un fondo de pronto que puede ser pintado o hecho en la misma tela. Nosotros trabajamos, digamos que la funda principal del teatrino pintado. Lo hacemos en lona y lo pintamos, ¿no? Eso también nos ha llevado un poco a caracterizarnos dentro de los grupos de teatro de títeres de aquí de la ciudad. No sé si haya otros grupos a nivel mundial si trabajan también las fundas de su teatro de títeres, de su teatrino pintado. Pero nos ha parecido muy, muy interesante trabajar también como en las formas, en la recubierta, ¿no? Te ayuda también a que solo el teatrino no sea como el escenario, sino que también sea parte de la escenografía, ya la parte de Ujú, adelante, tanto como el fondo, ¿no? genial. Bueno, ha sido interesante escuchar todo este mundo, ¿verdad? De Kissy Ramírez en este mundo de teatro, títeres y cómo lleva alegría. Y espero, bueno, tenerla aquí en Costa Rica muy pronto. Gracias. Y, y de igual Ojalá. manera, espero ir allá a Vale. Cartagena. Y tengo aquí esta última pregunta. La tropa de trapo, ¿por qué ese nombre? Bueno, yo he tenido varias, no sé, me parece que, que son muchas casualidades, y va a sonar como extraño, que han sido muchas casualidades. Yo he tenido necesidades a veces, o estoy conectada mucho al colectivo, a la mente colectiva de pronto, ¿no? A este universo colectivo. Me ha sucedido muchísimo que a veces tengo una necesidad de algo y me llega la idea y empiezo a trabajarla. Y de repente cuando la estoy trabajando, empiezo a buscar más información y me doy cuenta que ya existe eso, ya. Y obviamente sigo mirando ese referente cómo existió, pero a mí en particular me llama mucho la atención cómo me llega la información desde, se va a escuchar como raro esto, ¿no? Me llega la información de esta mente colectiva a la imaginación, pero después resulta que ya era un hecho que existía, sin yo haberlo leído en otro momento. No, me pasa eso. Puede ser una locura, no sé, me pasa eso. Entonces, con la tropa de trapo me pasó algo muy similar a eso. Y después descubro que hay una película o algo así que se llama La Tropa, o se llama Tropa de Trapo, Trupitropa, algo así. Y una, es una, es un audiovisual o una película infantil que crea Jimmy Henson, ¿ya? Y a mí me gusta mucho la vida de Jimmy Henson, pero nunca había leído ni escuchado nada sobre este en particular, que no creo que lo haya creado él, creo que lo crea su franquicia, su compañía, después de que él murió, ¿ya? Entonces hubo esa conexión, o sea, ya tenía años trabajando con el nombre La Tropa de Trapo, y pasaba porque todos mis títeres eran hechos de trapo, y entonces era como ese tema muy recurrente del trapo. Ajá, ¿y los trapos qué? Me decían, ¿no? Y tal. Y entonces ese día vino a mi cabeza ese nombre, la tropa de trapo. Y así nació. Entonces es como un mensaje colectivo, no sé, es como una cosa extrañísima. Y así nace. Y lo hago referencia porque también me pasó con las cajas Lambe Lambe. Con la caja Lambe Lambe teníamos una necesidad de participar en una feria artesanal.
En las ferias artesanales te entregan un cubículo para tú trabajar y vender las artesanías. Nosotros lo que queríamos vender era los shows de títeres, ¿sí me entiendes? Desde el títere clásico que ya teníamos. Entonces decía, pero ¿y cómo hacemos? Porque en la feria pasa todo el mundo. ¿Y cómo hacemos para que si cerramos es muy pequeñito esto? No cabrían sino 2 o 3 personas. Entonces, ¿cómo cancelarían la boleta para 3 personas? Eso es muy poquita gente, decía yo. ¿Cómo hacemos? Y esto es muy chiquito para estar allí. Y piense, pensando en eso, yo había recibido una clase por parte de mi maestra de escenografía que tenía que hacer una maqueta con una escenografía de un fragmento de una obra de Shakespeare. Entonces, yo hice mi maqueta, hice mis personajes y como buena titiritera, no solamente lo mostré, sino que también lo actué. Ya. Entonces ahí recordé, yo dije, ay, yo me acuerdo que yo en una clase de escenografía hice esto. Y si hacemos lo mismo, ¿sí me entiendes? Guardado dentro de una caja y que la gente pague por verlo. Entre esa idea, empecé yo a buscar algo que fuera similar a ver si existía. Y me encuentro con que ya existían las cajas Lambe Lambe que habían sido creadas, también incluso fueron generadas de Denise, una brasilera, y su compañera, desde una necesidad también de trabajar a la gorra en las plazas. Y ellos al ver a esta gente que tomaba las fotos, fotoagüita, que eran las fotos callejeras que la envían para que se revelara, nace la idea de ellos de ver eso que sucedía en su entorno. Y ellas le denominan cajas Lambe Lambe. Pero antes, mucho antes de eso, ya existían este tipo de cajas en el Oriente, en Egipto. De hecho, eran unas cajas que eran pornográficas porque era teatro para adultos o era cosas para adultos. Entonces la gente se asomaba y pasaba el rollo con pues la pornografía y otras cosas que también presentaban. Entonces, nosotras seguimos impartiendo como el tema de las cajas Lambe Lambe desde la versión de estas mujeres que son brasileras, porque es el descubrir cómo los artistas, cuando estamos en el entorno, observamos y descubrimos ciertas cosas, aunque ya hayan sido creadas, pero cómo las generamos a través del observar y a través de la necesidad también, ¿no? Entonces seguimos como compartiendo la anécdota de Denise sobre el tema de la foto agüita y la nuestra también que nace a partir de eso, ¿no? Entonces, a lo que me refería con este tema de la mente colectiva, que a veces creo que todos los artistas nos pasa, que nos llegan esas informaciones a la hora de la creación. Y muchas veces ya existen, ¿no? O ya están creadas, pero cómo nos conectamos con eso, ¿no? Entonces, bueno, así nace un poco también el nombre de la tropa de trapo, desde los ruidos de la gente con que nosotros hacíamos todo de trapo, las telas, los títeres, el teatrino, entonces siempre nos molestaban con el tema del trapo. Entonces nace un poco el nombre así y después nos encontramos con que ya existía, de hecho también hay otro grupo, creo que en Cuba, que se llama Tropa Trapo, que también existía hace mucho tiempo. Y bueno, así nos seguimos llamando, nos parece muy bonito, muy interesante y sobre todo que es como, que hay como trapo, tropa, como una cosa ahí del lenguaje, ¿no? Del Qué juego, bonito. ¿no? Genial. Bueno, ya estamos en el cierre prácticamente. A partir de este momento voy a dejar un minuto para que nos des unas palabras de aliento, unas palabras motivacionales o el consejo que usted quiera darnos a partir de este momento. No, primero agradecerte por la invitación, creo que es fundamental estos espacios para todos los artistas, no solamente para el teatro de títeres, sino para todas las áreas. Eh, las artes son tan importantes en las vidas de la persona que, que ellos tampoco, que las personas no lo saben, pero son tan importantes, ¿no? Para, para la espiritualidad, para, para la humanización, que es lo que necesitamos. Creo que el arte es una tabla de salvación y creo que eso ha sido una de del por qué en muchas épocas de la vida del ser humano la han intentado amordazar, callar, ¿no? Porque saben la potencia que tiene el arte en la humanización, en la empatía, en la espiritualidad, en la formación del ser humano, ¿no? De ese ser humano, ¿no? De la humanidad.
Entonces no soy muy buena para los consejos realmente, pero creo que hay que incluir el arte en nuestra dieta básica de alimentación, eh, eh, no solamente corporal, sino también espiritual. Y entonces, bueno, no, muchísimas gracias. Esperamos poder tener más espacios como estos, donde podamos seguir charlando y donde podamos seguir entendiendo que el arte salva, ¿cierto? Y creo que eso nos une mucho a todos los artistas, como en algún momento fuimos salvados por el arte. Y otras personas que aunque no se dediquen al arte también han sido salvados en algún momento por el arte. Creo que la pandemia nos los demostró y nos lo sigue demostrando, Sí. eh, que el arte salva a la humanidad. Que sin el arte no fuéramos humanidad, de hecho. Bueno, genial. Vamos con el último segmento. Este segmento es el reto al invitado. Todo invitado le hemos dado un reto. Oh my God. Entonces, este reto está patrocinado por ¿Qué ha de Máscaras comer? Tule Vieja. Máscaras Tule Vieja KFX de mi amigo Joanny Víquez, en el cual patrocina este espacio de el reto al invitado. ¿Y cuál es el reto? Va a ser algo ya relacionado a nosotros. Aquí donde yo vivo, en el sector aquí en Costa Rica donde yo vivo, amamos las máscaras, en Barba de Heredia. Realmente se dice barbac, pero la gente pues le puso barba, como barba de barba, pero es barbac, una palabra indígena. Es un pueblo, aquí donde yo vivo, uno de los más antiguos de Costa Rica, y amamos las máscaras. Por familia mínimo hay un mascarero. Entonces, ese es el reto. Te voy a poner el reto a crear una máscara en la técnica que usted quiera, pero inspirado en tu rostro. Inspirado en mi rostro, ok. Sí, ¿qué te parece? Bien, aquí tenemos una máscara, de hecho, pero no está inspirada en el rostro mío. No, es una máscara básica, hecha, es del rostro de mi hija menor cuando estaba chiquita. Acá la tenemos también ahí colgadita. Ah, bueno, perfecto. Entonces, vea, vamos a hacer esto. Vas a hacer un video así corto, Ajá, ¿verdad? ok. Mostrando la máscara y yo pues lo muestro aquí en mis redes sociales, pues enseñando que cumpliste con el reto. Así de fácil. No, pero voy a hacerla. Voy a hacer la máscara. Voy a hacer la ¿Ok? máscara. Y te voy a copiar un poco como el proceso y todo eso. Voy a hacerla. Sí la voy a hacer. Perfecto. Entonces, quedamos con el reto en el momento adecuado, cuando ya la tenga, pues hacemos ese Sí, video, sí, un sí. microprograma ahí tal vez, y mostrando que cumpliste con el reto, mostrando esa máscara tan linda que sé que, que va a trascender, va a trascender. Entonces, Sí, a mí me gustan mucho las Dios, máscaras. Dios me la bendiga, Kisis. No, Realmente, muchísimas gracias a ti. Que sigan bendiciendo también en tu espacio. Mucha prosperidad, muchas bendiciones. Que siga creciendo mucho más tu comunidad. Y bueno, no, gracias por la invitación. bueno, abrazos a la distancia. Espero tenerla aquí pronto. Estoy trabajando para crear un festival y quiero traerme a muchos invitados. Entre esos, usted está en la lista. Ay, muchísimas Entonces, gracias. Estamos en contacto. Dios Gracias. mediante se logre y pueda tenerla aquí presencialmente y que todas las comunidades y familias disfruten del arte que usted expresa. Entonces, Gracias, muchas mi amor. bendiciones. Igual, muchísimas gracias. Chao. Un saludo. Bueno, gente, nos vemos. Comparten el video en las redes sociales, en los grupos, que se divulga bastante, pues, este proyecto, que conozcan de los invitados, en este caso, pues, Kisis Ramírez de La Tropa de Trapo. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y nos estamos viendo en el próximo programa. Pura Chao. vida.